Que hay mucho predicador que viene a este país que no debería de venir jamás, porque son gente endemoniada, gente atada por el infierno, gente que mantiene relaciones sexuales con 3, 4 y hasta 10 mujeres, gente que cuando camina lo que deja es una gusanera en el altar, y nuestros jóvenes se exponen a ese tipo de unciones. Anoche estábamos en un lugar como a unas casi 2 horas de aquí, y mientras predicaba en una iglesia Asamblea de Dios, en medio de un movimiento del Espíritu Santo fuerte, empecé a decir algo que normalmente a veces no me atrevo a decir a menos que yo esté seguro de lo que voy a decir. Y hace un tiempo atrás, en medio de un planeta entero que se cerró, no habían vuelos de avión, se cerraron absolutamente todo, nadie podía entrar, nadie podía salir, todo el mundo en sus casas, mientras todos los profetas del planeta entero decían que era el año de la gloria de Dios, que era el año de los carros nuevos, de las fincas nuevas, que era el año de mucha plata. Todo el mundo estaba preparado con ofrendas proféticas, porque parece que la iglesia a alguien le entendió mal, y entonces la iglesia cree que todo se arregla con plata. Y ya los predicadores ya no hablan de ayuno ni de oración. Ya no se habla de santidad, ni de buscar a Dios, ni de vigilia. Ahora todo es plata. Y parece que la plata compra los milagros. La plata saca inclusive gente del infierno, y eso es totalmente falso. Si la plata hubiera sido tan importante, cuando el joven rico llegó delante de Jesús, Jesús le hubiera dicho que le diera una ofrenda. Y Jesús lo que le dijo fue más bien que diera lo que tenía a los pobres. Y nunca le dijo que le diera lo que tenía a los sacerdotes del templo, sino que se lo diera a los pobres, porque parece que en el reino de Dios los pobres ocupan un lugar importantísimo. Que alguien diga ya, ya, yo diga por lo menos aleluya. Y en medio de lo que estaba pasando, en lo que usted conoce que pasó, yo tuve una visión. Y en la visión a mí fue como si los pensamientos me empezaron a correr. Y empecé a preguntarle a Dios cosas que eran impresionantes. Porque tuve una visión donde yo veía 5 estrellas. En medio de los millones de estrellas que hay, yo miraba 5 que brillaban más que las otras. Conozco mucha gente a nivel mundial que yo no soy importante, pero ellos sí lo son. Tengo gente que trabaja en la NASA que yo conozco. Conozco científicos que son muy importantes. Y entonces llamé a un par de ellos y les pregunté si lo que yo estaba mirando era o no era. Y uno de ellos, que es un coreano, que es un hombre de Dios, que habla en lenguas, lleno del Espíritu Santo, un científico prominente, me dijo: no sé cómo usted sabe eso, profeta, yo sé que Dios le habla. Me dijo, pero estas son cosas extrañas que nosotros movemos aquí a nivel de la NASA. Hay 5 estrellas en este momento que están alumbrando más que cualquiera de las que hay en todo el planeta. Entonces yo hice un gráfico y se lo envié. Y este hombre, que es un hombre de Dios, empezó a llorar. Y me mandó el gráfico que ellos tienen de la NASA y me dijo: lo que usted vio es exactamente una copia de lo que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo usted pudo accesar a los archivos secretos que nosotros movemos aquí? Entonces yo lo miré y le dije a él: yo creo que Dios está levantando videntes para los últimos días. Repito, Dios está levantando videntes para los últimos días. Yo creo que se nos murió Gigi Ávila, pero hay gente que tiene la gloria que tenía Gigi encima.
Yo creo que hay predicadores serios que no andan buscando fama, ni andan buscando las locuras que busca mucha gente hoy. Y no caminan con 20, ni 30, ni 40 guardaespaldas. Alguien tiene que decir aleluya. Y yo necesito gente seria esta noche. Necesito gente que camine de rodillas y no con los pies. Tengo el gráfico de las naciones que esas estrellas están alumbrando. Yo no sé si usted los cree o no los cree, pero yo sí creo. Yo sí creo. Porque en Israel hasta los hijos del diablo saben que algo viene. En Israel se está levantando el tercer templo. En Israel están preparando las vestiduras de los sacerdotes. Hay gente que se está preparando para la batalla del Armagedón. Hay gente que se está preparando porque sabe que algo pasa. Salió de la boca de un hombre de la ONU y habló del cuarto caballo del Apocalipsis. Y parece que hay gente que no habla en lenguas, pero que entiende lo que viene en los días finales. Y a mí este libro santo me hace entender que en medio de toda la ola, que este planeta se convirtió en un Sodoma y un Gomorra, en medio de tanta porquería, en medio de tanta mugre, en medio de tanta inmundicia, en medio de gente que quiere adoctrinar a nuestros hijos, en medio de tanta porquería que hoy se mueve para arriba y para abajo, yo creo que en medio de lo que está pasando, una iglesia que se corrompió hace años, una iglesia que no entiende todas las denominaciones, llámese libre, llámese pentecostal, llámese conservadora, llámese legalista, llámese como le dé la gana, tenemos infinidad de ministros que están en pecado y han hecho lo que no se tiene que hacer, pero en medio de tanto omnifinés hay un Samuel que está oyendo la voz de Dios. Hay un Samuel que le quitará la vergüenza a esta tierra. Hay un Samuel que está ungido por la gloria del Rey. Hay un Samuel que oye al Dios de los cielos. Que alguien alabe al Dios de los cielos si puede. Dale más fuerte si puedes. A su nombre. A su nombre. Yo recuerdo que en mi país se leía un libro que se llamaba Mitos, Cuentos y Leyendas. Y ahí aparecían historias raras. Historias que uno las miraba como cosas totalmente ficticias. Se hablaban de perros que salían en las noches. Se hablaba de mujeres hermosas que se le montaban a caballo los viejos que eran pecadores y sinvergüenzas. Se hablaba de una mujer que lloraba sobre el río. Se hablaban de cosas rarísimas. Yo recuerdo que la gente que es de la época mía, uno sabe que hablar de brujería hace años era obvio que existían brujas y brujos, pero los políticos hacían las cosas a nivel oculto. La gente tenía sus ceremonias a nivel oculto. Usted sabía que habían sacrificios humanos, pero las personas no sabían realmente dónde se hacían. Uno sabía que habían grupos de música que pactaban su música en cementerios. Uno sabía que había gente de altas élites que consultaban a los demonios y que brujas y brujos eran sus consejeros. Pero hoy nada es oculto. Hoy todo es a la luz del día. Hoy usted ve gente que hace toda una ceremonia a Satanás en los premios Grammy. Usted ve gente que hace toda una ceremonia al diablo en el Supertazón en los Estados Unidos. Usted ve grupos X que en medio del concierto proclaman adoración a los demonios.
Y usted se pregunta qué es lo que está pasando. Usted mira las naciones de la tierra. Se me bajó el sonido. Usted mira las naciones de la tierra. Usted de pronto aparece un hombre como Donald Trump en los Estados Unidos. Quiere restaurar la oración. Quiere que se vuelva a orar en las escuelas. Quiere que los 10 mandamientos regresen otra vez. Y usted ve miles y miles de pastores. Y usted ve miles y millones de gente que dice que son hijos de Dios, lo cual yo dudo. Usted los ve en grandes manifestaciones y usted los ve bravos. Y aparece un tipo como el que está de presidente hoy, cuya vicepresidente es una bruja declarada. Y usted ve que nadie en la iglesia se atreve a decir nada. Parece que el diablo tiene controlada a la gente desde sus tronos y desde sus dominios. Usted se da cuenta que hay países donde un Lula da Silva y una Dilma Rousseff se postran ante demonios. Hacen reuniones de brujas y de brujos y ellos están allí. Usted va a islas como Cuba y Cuba está bajo el poder del diablo. Y usted ve decenas de pastores que tienen la foto de Fidel, porque no tienen autoridad para decir lo que no es de Dios. Usted va a naciones como Colombia y la vicepresidenta, que no sabe ni cómo se llama, usted se da cuenta que es una bruja declarada. Y a Petro no le interesaba tener a esa mujer, ni siquiera que supiera hablar ni escribir. A él le interesaba lo que ella representaba en el mundo espiritual. Y usted ve a un bebedor de sangre humana como Maduro, que se revuelca en el mismo excremento que se revolcaba Chávez, que se postra ante el diablo, que dijo abiertamente que María Leonza era la patrona de Venezuela, que ni el mismo Jesucristo lo bajaba a él de ahí. Y usted se da cuenta que el representante del gobierno ante la iglesia es el hijo de Maduro. Y yo pensé que estaba bueno que Maduro fuera un tarado, pero es que el hijo es 10 veces más bruto que el papá. Y hay una desgracia cuando se hereda la estupidez. Yo escuché al hijo de Maduro decir que para él Dios es igual a Odín. Este tipo lo que ve son los Avengers. Ese sí está loco como una cabra. Ese lo que tiene de tamaño lo tiene de bruto. Porque hay que ser muy estúpido para decir que uno compara a Dios con Odín, que uno compara a Dios con Zeus. O sea, ese pobre ni siquiera pasó el examen de religión de la Iglesia Católica, porque él dice que Dios es igual a María Leonza, que Dios es igual a cualquier demonio. Y usted ve cientos de pastores abrazando a ese hombre, y usted ve decenas de pastoras abrazándolo y diciendo, y usted dice, ¿dónde quedó el discernimiento de los hijos de Dios? ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Qué le pasó a los hijos de Dios? Este país se ha dado el lujo de tener los peores políticos de Latinoamérica. Este es un país donde se dice que el 80% son evangélicos. Y usted pregunta qué le ocurrió a la iglesia en Guatemala. Cientos de pastores que le ungen los carros a los narcotraficantes por una basura de 1000 quetzales. Y usted lo ve como van donde los alcaldes. Yo me encontré un alcalde anoche que no está metido en esa mugre, y me quito el sombrero ante él, porque la inmensa mayoría de este país están ligados al tráfico ilícito. No, usted no me está escuchando. Ustedes cometieron un error grande que invitarme a mí a predicar aquí. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria.
No los oigo, a su nombre sea la gloria. Alguien tiene que sacudirse. Hace 2 años, una madrugada, yo estaba terminando un ayuno de 40 días y el Espíritu Santo irrumpió la habitación y la voz de Dios era tan real. Y entonces me di cuenta que yo, en contactos pastorales, tenía alrededor de 104,000 pastores. Y empecé a hacer un recuento. Y en el recuento me di cuenta que alrededor de 100,000 pastores, sea el pastor o la pastora o un hijo de la casa pastoral, tiene cáncer. Entonces me di cuenta que estamos en una guerra. Estamos en una batalla. No se siente que cuando juegan los cremas o el chelajú, usted no se sienta. Así que póngase de pie, hermano. Entonces yo recuerdo que el Espíritu Santo me dio una palabra. Y la palabra fue: levanta un equipo de intercesión de más de 2 millones de hombres. Y empecé a llamar pastores en Corea. Yo no hablo coreano, pero nos comunicamos. Y empezó un movimiento de oración a nivel mundial. Empecé a hablar con pastores que conozco esporádicamente en China. Empecé a hablar con pastores en Israel. Empecé a hablar con hombres de Dios en Rusia. Empecé a hablar con hombres de Dios en los Países Bajos. Empecé a hablar con hombres de Dios en Europa. Empecé a llamar pastores en todo el continente africano. Me comuniqué con iglesias gigantes en la India. Y empecé a dar directrices de oración. Nadie quería ser famoso. Nadie buscaba nada. Nadie pedía honra de los hombres. Nadie estaba pendiente de cuál era el último traje que sacaba Gucci. A nadie le importaba el último zapato de Prada. A nadie le interesaba cuál era la última camisa que estaba en el mercado. Y yo le dije a esos hombres: Dios está levantando un ejército secreto. Empecé a llamar pastores serios en este país. Hombres de Dios serios en este país. No los famosos. Porque los famosos de este país están locos, hermano. Solo en la cabeza de un tarado como Caluna se le ocurre ir a reunirse con el Papa. Uno dice: pero este indio está más arruinado que nunca, hermano. Alguien tiene que sacudirse esta noche. Y entendimos que hay una guerra. Entendimos que hay una batalla. Descubrimos en medio de los ayunos que hay brujas infiltradas en la iglesia. Que hay brujos infiltrados en la iglesia. Descubrimos que hay gente que tira la plata, echa un puño. Pastores, abran sus ojos cuando usted ve esas ofrendas, que los billetes están demasiado enrollados. Empiece a reprender, porque hay gente que está dañando la finanza del pueblo de Dios. Empezamos a descubrir que hay demasiada gente metida para meter sensualidad dentro de los altares. Y descubrimos que hay mucho predicador que viene a este país que no debería de venir jamás, porque son gente endemoniada, gente atada por el infierno, gente que mantiene relaciones sexuales con 3, 4 y hasta 10 mujeres. Gente que cuando camina lo que deja es una gusanera en el altar. Y nuestros jóvenes se exponen a ese tipo de unciones y de fuegos extraños. Y empezamos a levantar un equipo de intercesores. Y de pronto el Espíritu de Dios dice que hay una guerra. Sacuda al que le quede la par suya. Agárrelo aunque sea de las orejas y sacúdalo.
Y dígale: ¿te despiertas o te despierto? Sacúdale y dígale: este no es el evangelio que yo aprendí en Guatemala. El evangelio de Guatemala era un evangelio donde había fuego en el altar, donde había gloria en el altar. El evangelio de Guatemala era un evangelio de vigilia, era un evangelio de ayuno, era un evangelio donde la gente caía bautizada por el Espíritu de Dios. Cabashanda la vasalla. Sacuda 4. Sacúdalos con fuerza. Yo le pedí a un hermano que me consiguiera un palo y fui y compré una escoba. Sacuda 4 con fuerza. Quiero saber si hay ujieres. Si tú ujieres aquí al frente y tú ujieres a los lados. Ujieres que no andan en Biblia, porque los ujieres no andan en Biblia. La Biblia se anda por dentro. Los demonios no le tienen miedo a que usted ande una Biblia. Los demonios tiemblan cuando un hombre camina en integridad delante de Dios. Alábelo si puede. Y entonces Dios me lleva a la Biblia. La Biblia habla de una mujer llamada Jezabel. Diga conmigo: Jezabel. Y aparentemente Jezabel era la mujer de Acab. Y según la Biblia, Jezabel era de la casa de Israel. Quiere decir que Jezabel supo lo que fue el poder de Dios, pero terminó siendo una bruja. Porque los peores son los que un día hablaron en lenguas. Los peores son los que un día se llenaron del poder de Dios, pero tenían huecos abiertos en su vida, tenían puertas al diablo. Y entonces Tesalonicenses dice que por cuanto los hombres se negaron a creer en la verdad, Dios mismo les envió un espíritu engañoso para que crean a la mentira y se pierdan. Y uno se da cuenta que Jezabel no era el nombre solo de una mujer, sino que era una deidad del infierno, porque Jezabel se muere comida por perro. Pero la Biblia dice en Apocalipsis que Jezabel aparece allí. Levante manos santas el que hable en lenguas. Pero hay otro espíritu en la Biblia. Y la Biblia dice en el capítulo 17 de Éxodo. No abra la Biblia, yo les prometo que eso existe. Dice Éxodo 17. Esa vara también. Gracias. Hay que guardarle el palito a ese hermano porque no se quede con la otra parte de la escoba. Gracias a ese hermano. Con este palo le vuelo cincho al primer borracho que llegue aquí, hermano, a hablar estupideces, hermano. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. La Biblia habla de que hay una guerra. Dice que hay un hombre que es hijo de Timná y Elifaz, es nieto de Saúl. Y la Biblia dice que su nombre traducido es maldito de Dios. La Biblia dice que hay una guerra donde dice que Saúl le perdona la vida al rey de Galaad en la batalla de Siclá. Pero dice que mientras se está librando esa batalla, David tiene una pelea contra un ejército que decide tomar a los niños, decide tomar a las mujeres. Parece que este espíritu es un espíritu que oprime la familia. Es un espíritu que ataca por la retaguardia, porque cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, dice que este ejército, esta tribu, los tocó por la espalda. Es un espíritu de alta traición. Y mi Biblia dice
que Dios tendrá pleito contra este espíritu de generación en generación, porque se levantó contra el trono de Dios. Levante manos santas. Y ese espíritu se llama el espíritu de Amalek. Dígalo con fuerza: espíritu de Amalek. No los oigo, grite conmigo: espíritu de Amalek. Dígalo más fuerte: espíritu de Amalek. Y entonces Josué, que era un guerrero, Josué está preparado para ir. Pero de pronto el capítulo 17 de Éxodo dice que el anciano Moisés discierne lo que está ocurriendo. ¡Wow! Bienaventurada la gente que discierne lo que está pasando. Bienaventurada la gente que no canta por cantar. Y yo tengo bronca con la gente que canta solo por cantar. Si el ambiente está muerto, pare de cantar y diga a la gente: hermano, aquí algo está pasando. Vamos a levantar las manos, vamos a orar. Manda la parada que no tenga discernimiento. Siento a Dios. 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 Y entonces Moisés se detiene y le dice a Josué: no, esto no se pelea hoy, esto se pelea mañana. Quédese quieto. Este pleito es distinto. Y mientras usted esté ahí abajo, yo voy a estar en el monte. Y la vara de Dios estará sobre mi mano. Era la misma vara que Dios le había dicho en el capítulo 4 de Éxodo: tírala en tierra. Y la vara se había convertido en serpiente. Y Dios le dijo: tómala por la cola. Y dice que cuando la tocó, la vara se convirtió, la serpiente se convirtió en vara otra vez. Y es tremendo cuando Dios toca y convierte lo que no sirve en algo sobrenatural. Quiero que me escuche algún hombre, alguna mujer. Aquí hay gente que vino desde México esta noche. Aquí hay gente que vino desde Nicaragua. Aquí hay gente que vino de El Salvador. Aquí hay gente que vino de Estados Unidos. Aquí hay gente que vino de Panamá. Aquí hay gente que vino de Costa Rica. Aquí hay gente que vino desde Honduras. Y Dios tomó este pequeño lugar como una convocatoria profética. Siento el poder de Dios ahora. Levanta manos santas. Dame un poquitito más de volumen. Gracias, hijo. Levanta manos santas. Entonces Moisés le dice: gracias, hijo. Moisés le dice a Josué: esta batalla de mañana no nos vamos a enfrentar a un ejército normal. Esta no es una batalla que se pelea normal. Nosotros salimos de un lugar esta tarde o esta mañana, y al llegar al cruce ahí donde se agarra para Tecumumán y se venía para acá, la calle estaba congestionada y cualquiera diría: eso es normal porque están arreglando la calle. Yo duré casi 2 horas en un pedacito de 100 metros, en un atascamiento total. Pero yo de tonto no tengo un pelo, hermano. Y yo dije: aquí hay un desorden espiritual en este lugar. Aquí hay un desorden, todo mundo se quiere meter, el otro se mete, 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 el otro no cabe y se mete, el otro se cae, el otro. Y yo dije: aquí hay un problema. Y empecé a interceder en el espíritu y empecé a orar. Y me di cuenta que estos pueblos están llenos de brujería como usted no tiene idea. Estos pueblos están llenos de muerte.
Aquí hay demasiada muerte, aquí hay demasiado narcotraficante, aquí hay demasiado sicariato, aquí hay demasiada gente que vende su cuerpo, aquí hay demasiadas mujeres que las traen de México y de otras partes para prostituirlas como si fueran cualquier porquería. Y el Espíritu de Dios me decía: estás en medio de una batalla esta noche, estás en medio de una guerra esta noche. Y por eso empecé a escribirle a gente que está al otro lado del mundo, y me respondió un coreano en un inglés que lo entiendo a la perfección, y me dijo: camine, que vamos a sostener su brazo esta noche. Y mientras usted esté en ese lugar, la vara de Dios estará en la mano de Moisés, y Uri y Aarón sostendrán la mano del hombre de Dios, y Josué va a pelear. Quiero que abras tus ojos y me mires. Si yo soy profeta de Dios, quiero que mires hasta aquí. Abre esos ojos lindos que Dios te dio y mírame. A Moisés Dios le dio una vara. A Sansón le dio una quijada de un asno. Levante manos santas. No los oigo. No los oigo. No los oigo. A Elías lo mandó a arreglar un altar que estaba arruinado. Quédese tranquilo que esa lluvia trae sanidad. Y son pequeñas gotas que van a hacer que el canceroso salga sano de aquí esta noche. Y va a hacer que el tumor se deshaga en esta hora. Y gente con lupus y gente atada por cadenas del diablo va a ser libre esta noche. Alábelo si puede. No se desenfoque de lo que Dios está haciendo. A otros Dios los va a vestir con piel de pelo de camello como a Juan el Bautista. A otros le va a dar mantos como Elías. A otro le va a dar una palabra poderosa como Eliseo. A otro lo va a levantar como profeta como Micaías. A otro lo van a meter en cisternas como Jeremías. Y cuando lo saquen le dirán qué tiene que decir. Y él dirá: así dice el Señor. Si yo soy profeta de Dios, la gloria de Dios se te va a meter en la casa esta noche. El poder de Dios te va a hacer cantar y hablar en otras lenguas. Y la gloria de Dios te va a inundar de la cabeza a los pies. Y el fuego de Dios va a romper las cadenas del infierno y la gloria de Dios. Alguien hable en lengua si puede. No los oigo. Que alguien hable en lengua si puede. Que alguien hable en lengua si puede. Que alguien hable en lengua si puede. Hay muchos de ustedes que se los presentaron a los demonios desde el vientre de su madre. Hay muchos de ustedes que tienen el nombre de María por una virgen. Hay otros de ustedes que se llaman Antonio por San Antonio. Hay otros que le pusieron el nombre de Marcos por San Marcos. Hay otros que los presentaron a un altar. Hay cientos de ustedes que les tienen trabajo de brujería, les tienen trabajo de hechicería. Hay cientos de ustedes que le tienen todo tipo de arte mágica. Por eso usted escucha ruido en su casa. Por eso su familia está arruinada. Sus hijos atados por el alcoholismo. Levante manos santas y míreme aquí. Si yo soy profeta de Dios, esta noche el yugo del diablo se pudre para siempre. Si yo soy profeta de Dios, hay gente que empezará a vomitar brujerías en esta hora, porque te han hecho trabajo de todo tipo, te han dado comida a la vecina que ni cuenta te diste, y por eso tienes un cáncer en el estómago, y por eso tienes atadura, y por eso sientes raro. Cualquier cosa que comes se te inflama, te hacen gastroscopía, te hacen colonoscopía y no saben qué tienes. Lo que tú tienes es una atadura del diablo, pero vive Dios en cuya presencia estoy, que esta noche toma
Wow, siento el poder de Dios en liberación ahora. Va a empezar a caer gente endemoniada por todos lados. Hay gente que no va a aguantar el peso de la presencia de Dios en este lugar. Hay gente que no va a aguantar el peso del poder de Dios en esta hora. Alguien tiene que adorar al Rey. Hay demasiados pastores que les tienen trabajo de brujería. Cuando no les duele una cosa, les duele otra. Gente que está librando una batalla. Gente atada por la diabetes. Gente atada por problemas de hipertensión. Gente atada por osteoporosis. Gente atada por asma. Gente atada por úlcera. Gente con problemas de retención de líquido. Gente con situaciones de todo tipo. Pero esta noche el poder de Dios va a correr. Esta noche el poder de Dios va a correr. Esta noche el poder de Dios va a correr. Esta noche el poder de Dios va a correr. Esta noche, aleluya. Esta noche el poder de Dios se te va a meter entre los huesos. Esta noche el poder de Dios va a romper las obras del infierno, las obras de las tinieblas. Esta noche es la noche. Todo el que pueda levante manos santas. Todo el que pueda levante manos santas. Y póngase una mano en el estómago. Ahora, con fuerza. Ahí en dirección del ombligo. Póngase la mano y grite con fuerza. Y dígale a Dios: si en mí hay cadenas, rómpelas. Si en mí hay ataduras, rómpelas. Si en mí hay maldiciones, destrúyelas. Si en mí hay yugo de esclavitud, púdrelos. Si en mí hay bebedizos, si en mí hay aguas encantadas, si en mí hay brujerías y hechicerías, sácalas, sácalas, sácalas. Fuera, fuera, fuera. Señor, grita: Señor, si en mí hay demonios, échalos fuera, échalos fuera, échalos fuera, échalos fuera. No se trague esa porquería. Bota eso desde las raíces. Bota eso ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús, ahora, 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 ahora.